Lucas capítulo 21, es el pasaje que nos corresponde. Ustedes recuerdan que la semana pasada predicamos un mensaje que hablaba de una serie de aclaraciones, advertencias y precisiones que el Señor Jesucristo estaba haciendo delante de un grupo que había ido a encontrarse con Él en el templo. La última semana del ministerio público del Señor Jesucristo antes de su crucifixión, y Él se había encontrado ya, como vemos nosotros en el capítulo anterior, capítulo 20, con los principales sacerdotes, con los escribas. Lo interceptaron, lo vimos la semana pasada también, los saduceos, con el propósito de tratar también de encontrar en Él alguna falta. Vemos cómo Él hizo advertencia en cuanto a los escribas, la actitud que teníamos que tener con estas personas religiosas que muchas veces lo que hacen simplemente es tratar de lucrarse, buscar sus propias ventajas. Y el Señor hizo aclaraciones muy puntuales en cuanto a la resurrección, así como anteriormente habíamos visto que había aclarado lo que tiene que ver con lo que es del mundo o lo que es de César y lo que es de Dios, lo que debemos santificar o sacrificar a Él. Entonces esta vez nosotros vamos a continuar en este contexto de este diálogo que se produce en el templo. Está el Señor en el templo, está interactuando con el grupo de personas que están ahí, entre ellos sus discípulos, algunos que le seguían también. Y vemos nosotros en el capítulo 21, versículo primero, que dice que Él levantó sus ojos. Evidentemente se ve que estaba en una postura en la cual el rostro miraba hacia abajo y alza la vista y mira y pone los ojos en cosas específicas. Y esto es interesante también, porque muchas veces quien menos se lo imagina es aquella persona sobre la cual Dios tiene sus ojos con un propósito muy particular. Y en este caso se encuentra con una viuda. Capítulo 21 de Lucas. ¿Lo tienen todos? ¿Tienen sus Biblias? Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de los que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, sino piedra sobre piedra que no sea destruida. Hermanos, casi siempre nosotros perdemos de vista que para evaluar una cosa correctamente es necesario que hayan criterios específicos de evaluación. Porque si los criterios de evaluación varían, entonces evidentemente el veredicto o el resultado de nuestro juicio va a variar también. Es muy importante que nosotros evaluemos o valoremos las cosas en base a una escala de criterios de valoración o de evaluación. Los criterios de evaluación varían con las épocas, con las personas y con las circunstancias. O sea, es distinto como tú en una etapa de tu vida valoras o evalúas una cosa a como lo haces en otra etapa de tu vida. Y factores como son el tiempo, la salud, el dinero, la cultura, por ejemplo, el arte. Este tipo de cosas se evalúan distintamente en diferentes épocas, por diferentes personas y en diferentes edades también. Nosotros sabemos que igual sucede con la religión. O sea, son valores relativos que ciertamente va a depender de los criterios personales con los cuales tú los abordes o los evalúes, que tú lo vas a tasar o lo vas a considerar. Es muy importante que nosotros tratemos de asumir los criterios de Dios, los criterios evaluativos de Dios, porque si no vamos a estar completamente desfasados en cuanto a la voluntad de Dios. Yo me voy a explicar, ustedes se van a dar cuenta de que yo estoy hablando, inmediatamente desarrollemos el tema de esta mañana, que es criterios de evaluación. Y fíjense que la Biblia, las Escrituras nos exhortan a asumir los criterios de evaluación de Dios, los cuales son, gracias a Él, inconmovibles. ¿Por qué? Porque Dios sí no cambia. O sea, los hombres cambiamos, las etapas, las épocas cambian, las culturas cambian, las religiones cambian, todo cambia. Todo cambia menos Cristo. Pero Cristo no cambia, Dios no cambia. Dios es hoy, ayer y siempre el mismo. Consecuentemente, si nuestro criterio para evaluar las cosas son los de Dios, pues siempre vamos a tener un punto de referencia fijo, estable, que ciertamente va a ser una piedra angular en todo el estamento o el edificio que nosotros conceptualicemos en nuestra existencia, en nuestra vida, en nuestros valores, en nuestras realizaciones. O sea, va a ser fundamental. Nosotros tenemos que tratar de ver las cosas con los ojos de Dios, desde el punto de vista de Dios.
Y el cristiano en particular, que dice la Biblia que tiene la mente de Cristo, tiene entonces que adoptar los criterios evaluativos del Señor. Si hay una cosa que llama mi atención en este pasaje que nosotros estamos viendo, es que Dios como que llama las cosas que no son como si fueran y viceversa, las cosas que son como que no son. Porque aquí le está llamando más a lo menos y menos a lo más. Y está poniendo otro tipo de orden desde el punto de vista de Dios. Los extremos normalmente no son algo que definen las cosas. Y precisamente yo tengo todo un listado de enunciados, voy a llamarle así, que se basan en los criterios con el cual Dios valora, y nosotros podemos desprender estas enseñanzas de este pasaje. Los primeros versículos dicen que el Señor, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y dice que también vio, ¿a quién? A una viuda, y dice que esa viuda era muy pobre. Y vemos dos extremos acá, los ricos y los muy pobres. No hay un intermedio, ¿no? Sino que el Señor puso su vista, su atención sobre aquellos que estaban allá y que evidenciaban su riqueza con su comportamiento, con su vestidura, con su actuar y con sus ofrendas, en la manera como ofrendaban, y aquella viudita que también con su apariencia, con su atavío, con su actitud y con sus ofrendas, pues evidenciaba la extrema pobreza en la que se encontraba. Y es interesante, porque el hecho de que una persona esté en un extremo de riqueza o de pobreza, un extremo de ansiedad o de gozo, un extremo cualquiera que sea, no debe definir de ninguna manera qué tipo de espíritu nosotros tenemos que tener cuando se trata de acercarnos a Dios. Por ejemplo, si una persona tiene un espíritu dadivoso, esa persona es dadivosa, tenga mucho o tenga poco, pero si una persona es tacaña, va a ser tacaña, tenga mucho o tenga poco, porque los extremos, las condiciones extremas no son realmente las que definen lo que uno es, cómo uno se expresa, se comporta. Por eso podemos decir, sin temor a equivocarnos, que hay mucha gente rica que es muy pobre, y hay muchos pobres que son muy ricos. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo hablaba de sí mismo en el capítulo 6, versículo 10, diciendo que cuando lo consideraban a él, lo veían como entristecido, sin embargo, él siempre estaba gozoso. Decía, como pobres, dice, mas sin embargo, enriqueciendo a muchos, y como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Dice, aunque yo parezco un pata por suelo, una persona que no tiene nada, que no es capaz de dar nada, sin embargo, estoy enriqueciendo a muchos. Aunque parezca una persona triste, deprimida, sin embargo, yo estoy siempre gozoso. Aunque parezca ser que yo no tenga nada, sin embargo, dice, yo lo poseo todo. ¿Y qué tenía Pablo en términos materiales? Muy poca cosa, o tal vez nada. Pero, sin embargo, él sí se consideraba rico, decía, poseedor de todo y capaz de enriquecer a otras personas también. Y esto es un asunto de punto de vista, de punto evaluativo, de forma como tú evalúas lo que sin lugar a duda tú estás pasando por un juicio a través de la observación. En este caso estamos hablando de los que estaban en el templo, que eran muy ricos, o de aquellos que eran muy pobres. Hermanos, yo recuerdo siempre a mi abuelita. Mi abuelita paterna tenía una característica, era que era una persona muy dadivosa, pero no era una persona que tenía recursos en absoluto. Vivía de lo que sus hijos le daban para su manutención, para su mantenimiento. Pero ella tenía una fórmula mediante la cual ella siempre tenía un presente para todo el mundo. Y era una familia muy numerosa, eran 7 hermanos y tantos nietos. Y no había un solo cumpleaños que pasare en blanco sin que cada quien recibiera un regalito de parte de la abuelita. ¿Saben lo que hacía ella? Ella reciclaba los regalos. Cada vez que a ella le regalaban algo, ella cogía inmediatamente ese regalo y en vez de consumirlo ella o usarlo ella pensaba en para quién se lo iba a guardar en el momento, que no fuera la persona que se lo regaló, en el momento en el cual cumpliera años. Y esto evidencia un espíritu dadivoso. No se trataba de tener mucho, sino que sencillamente era una persona dadivosa, una persona que estaba siempre buscando la manera de manifestar ese espíritu dadivoso que había en ella, independientemente de los recursos que tenía. La Biblia enseña en Hechos capítulo 20, versículo 35, que Pablo les decía a los hermanos de Éfeso al despedirse de ellos, les decía, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dice, deben recordar las palabras del Señor siempre, más bienaventurado es dar que recibir.
En términos general, nosotros no vemos esto. Nosotros vemos las personas que siempre están buscando cuál es su parte, qué van a recibir a cambio, cuál es su beneficio. Y muchas personas que dicen, lo que pasa es que a mí hay que darme porque yo no puedo dar. Pero el que es dadivoso, que tiene un espíritu dadivoso, va a dar aún en la escasez, aún cuando no tenga. Y ese es el caso de lo que nosotros vemos que el Señor está viendo acá, al punto tal de que evalúa a esta viuda como una persona que dice fue la que más aportó o la que más otorgó en las ofrendas que estaban llevándose en el templo en ese momento. Fíjense que también otro principio que podemos nosotros ver, o otro criterio de Dios que nosotros podemos apropiarnos de ello, es que para Dios la carencia no es una excusa a fin de que nosotros le consagremos a Dios lo que tenemos, y no solamente lo que tenemos, sino también lo que somos. Porque yo espero que ninguno de ustedes interprete que el mensaje tiene que ver con dinero. No tiene que ver con dinero, aunque tenga que ver con dinero. O sea, tiene que ver con lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos como consecuencia de lo que el Señor ha permitido que tengamos y que seamos. Y realmente la carencia no es una excusa para que nosotros no consagremos al Señor la totalidad de lo que somos, sea mucho o sea poco. La Biblia dice acá en este texto, en el versículo 2, que la viuda era una viuda, y no dice una viuda pobre, sino que dice una viuda muy pobre, la que estaba echando allá 2 blancas. Y esta viuda pobre supo que ella tenía una gracia o un privilegio que de ninguna manera iba a perder la oportunidad de ella, pues sencillamente usar ese privilegio y esa gracia. Cuando el apóstol Pablo habla de los hermanos de Macedonia, él dice en la carta de 2 de Corintios que las iglesias de Macedonia fueron personas que pudieron aprovechar la gracia de Dios mediante sus ofrendas. Literalmente dice, asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Tenían profunda pobreza, pero abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos, y no como esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjense qué interesante. Los hermanos de Macedonia sabían y consideraban que el dar era una gracia que Dios le concedía. Y no solamente una gracia, sino un privilegio. Y le pidieron al apóstol Pablo que le concediese el privilegio de utilizar la gracia del Señor para darle lo que no tenían y más allá de lo que tenían. Porque sencillamente ellos no querían desaprovechar esa oportunidad. Muchas veces la carencia es la excusa. Dices que no tengo, yo quisiera pero no puedo, pero eso es una excusa, ¿verdad? Una excusa que nosotros tomamos. Los criterios de evaluación del Señor nos enseñan claramente que para Dios la carencia no es una excusa. Él puede multiplicar el aceite de la viuda al punto tal de que sobre para pagar al acreedor y todavía quede más. Él puede hacer de los panes y de los peces lo suficiente para que se recojan 12 canastas después de estar todos saciados. O sea que lo importante no es cuánto tenemos, sino lo importante sobre todo es el hecho de que nosotros consagremos al Señor lo que nosotros tenemos. Y cuando hablamos de lo que tenemos, estamos hablando de lo que somos. Interesante como dice, nos pidieron que le concediésemos el privilegio de participar, el honor de participar. Y además dice en el versículo 5 de 1 Corintios 8:5, dice, y no como lo esperábamos, sino que se dieron primeramente a sí mismo a Dios y luego a nosotros. O sea, que los hermanos de Macedonia, dice, se consagraron a Dios. No tenían nada, no tenían en qué caerse muertos, eran iglesias pobrecitas, no tenían con qué ofrendar, pero dijeron, es un privilegio que yo no puedo de ninguna manera dejar, de participar con la obra misionera. Y seguramente que la ofrenda no fue muy cuantiosa, pero no importa, porque participaron. Usaron el privilegio, el honor que el Señor le consideraba, y además de todo esto lo hicieron con una entrega personal. Con una entrega personal. Yo quiero que pongamos el énfasis en esta parte, en esa expresión que dice, sino que se dieron a sí mismo primeramente al Señor. Primeramente ellos se consagraron al Señor, y entonces luego no duele ni es difícil dar lo que tenemos si nosotros mismos nos entregamos al Señor. Dar es una gracia, es un privilegio, es una entrega, y dar es algo que es posible para todos. El que tiene poco puede dar.
Nadie es tan pobre que no pueda dar, así como nadie es tan rico que no necesite. Nadie es tan pobre que no pueda dar y nadie es tan rico que no necesite. Recuerdo un poema de Calderón de la Barca que en mi infancia, en mi niñez aprendí, que decía, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se conformaba con unas hierbas que comía. Habrá otro, dentro de sí decía, más pobre y mísero que yo. Dice, y la respuesta encontró al voltear la cabeza viendo que otro sabio iba recogiendo las hierbas que él arrojó. Tal vez no son las palabras exactas, pero es la misma idea. Era tan pobre que decía, no puede haber nadie tan pobre como yo. Sin embargo, las hierbitas que él recogía y que desechaba, todavía había otra gente más pobre que estaba dispuesta a utilizarlas. Siempre podemos dar, siempre podemos darnos. Siempre hay mucho que podemos hacer, a pesar de lo poco que tengamos. Por eso, dos principios o dos criterios fundamentales que ya hemos visto. El primero es que para Dios el hecho de que tú te encuentres en una situación extrema no es algo que debe definirte en cuanto a tu espíritu o tu actitud de dar. El hecho de que tú estés en una situación de carencia tampoco es una excusa para que tú no te consagres del todo tú a Dios y todo lo que tú tengas, todo lo que tú eres. Esas son excusas tontas. Otra cosa interesante en cuanto a los criterios de evaluación del Señor es lo que vemos nosotros acá en el versículo 3. Dice que Dios dijo, el Señor dijo, a la verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Echó 2 blancas. 2 blancas era prácticamente nada. 2 blancas era la 16ª parte de lo que venía siendo el jornal de un día laborable. Era nada. Eran un par de chelitos lo que estaba echando. Sin embargo, el Señor dice acá, en base a su criterio de evaluación, en base al criterio de evaluación del Señor, que ella fue la que más dio, más que todos, dice, más que todos. Qué interesante. ¿Y saben cuál es el principio? El principio es que la cantidad no se determina en base a números. La cantidad no se determina necesariamente en base a números. Fíjense que más que la porción que la viuda dio, lo importante fue la proporción de lo que tenían que estaba dando. Más que la parte, era la proporción de lo que estaba dando. Dice, echó más. Y es un parámetro proporcional completamente. Más. Dio más que los otros. ¿Cómo? Proporcionalmente. Por eso tenemos que tener muy claro que lo que se trata no es de cantidad. Muchas personas tratan de acallar su conciencia de la demanda que Dios le hace de consagración, diciendo, bueno, yo doy mi ofrenda en la iglesia y yo doy tanto y yo soy de lo que más aporta. Bueno, todo eso está muy bien, perfecto. Pero eso no tiene que ver con lo que estamos hablando. Es de un corazón como el que tenía esta viuda, que sencillamente fue y echó sus 2 blancas, porque ella sabía que de esta manera estaba usando el privilegio que Dios le daba de poder honrarle a través de la ofrenda que estaba. Nosotros no podemos nunca menospreciar lo que nosotros le ofrecemos a Dios, como tampoco tenemos por qué sobrevalorarlo. Lo importante es el hecho de que Dios acepta nuestra ofrenda, la que sea, la que le llevemos. 2 blancas, pues amén, 2 blancas. Lo importante es que 2 blancas teníamos y 2 blancas le entregamos al Señor. Y eso es lo importante. En estos días pasados hablábamos en una reunión de encargados de ministerio de por qué algunos ministerios no echan adelante. No echan adelante porque no hay personas que los echen adelante. No hay personas consagradas al Señor que tomen esto como su responsabilidad y como su privilegio al mismo tiempo. Y que se consagren al Señor en su servicio para que los ministerios vayan adelante. Y hasta que no sea así, que el Señor pues ponga a una persona que se consagre entregando todo sacrificialmente, pues ni va a ser ni vale la pena que sea el hecho de que ninguno de los ministerios de la iglesia camine adelante. Nosotros no podemos menospreciar lo que ofrecemos a Dios. Dios puede hacer maravillas con lo poco que tenemos, pero es necesario que nosotros pues le entreguemos a Dios lo que tenemos. La cantidad no se determina en cuanto a números, no se trata de números, se trata de proporción, de lo que tú tienes, cuánto le estás dando a Dios. ¿Qué parte de tu vida, qué parte de tus horas, qué parte de tu pensamiento, qué parte de tu esfuerzo, qué parte de tu vitalidad, qué parte de todo lo que tú eres, tú le das a Dios? ¿Qué parte?
¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? Evidentemente, si estás aquí, alguna parte le das, pero ¿qué parte le das? ¿Cuál es tu proporción? Esta señora, viuda, desposeída, no pobre, muy pobre, le estaba dando todo el sustento que tenía al Señor. La condición social no le exoneró para que ella tuviera que hacer lo debido. Por eso dice el Señor, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Nosotros vivimos en una sociedad donde los padres de familia creen que porque ellos son padres de familia, ellos están exonerados de cualquier tipo de compromiso o obligación. Entonces ellos no solamente no cumplen con sus deberes ciudadanos, sino que además de esto, los padres de familia, ¿verdad? Hay que hacerle las cosas, hay que darle las cosas, hay que llevarle las cosas. Yo me indigno cada vez que veo a un grupo por la televisión quejándose de la suciedad de su barrio. Me indigno, porque si fuera suciedad en los depósitos de basura, pues lo entendiera, porque ellos no pueden botar la basura. Pero cuando veo las aceras, los contenedores, los frentes de la calle y las calles mismas llenas de porquería que ellos mismos tiran, ¿verdad? Pero sin embargo, están excusados. ¿Por qué? Porque son pobres padres de familia. Son pobres padres de familia. La Biblia enseña que nosotros no tenemos excusa y no somos exonerados delante de Dios por tener una situación social característica o particular. El hecho es que, siendo todos nosotros iguales delante de Dios, Dios espera de todos nosotros por igual la misma honra y la misma adoración y la misma dedicación. Porque para unas cosas sí, para unas cosas queremos sí, no hay acepción de personas, todos somos iguales delante de Dios, todos somos dominicanos y todos tenemos derechos, sí, para una parte. Pero yo soy una pobre viudita, yo no tengo en qué caerme muerta, yo necesito que a mí me den. Eso no es lo que vemos. Consecuentemente, para Dios, la condición social de esta viuda pobre no fue un motivo para exonerarla de cumplir con el deber de llevar su ofrenda en el día de la expiación al templo. Todo el mundo debía hacerlo, y ella estaba haciéndolo también. Ella estaba haciéndolo independientemente de su condición. Estamos hablando de criterios de evaluación. Les digo cuál es el próximo. ¿Están alertas? El próximo es que para Dios el mérito no es proporcional a la acción. Para Dios el mérito no es proporcional a la acción. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Para Dios todo depende de la intención, del corazón con que tú hagas las cosas. El salmista decía, tú no quieres sacrificio que yo no daría, que yo lo daría. O sea, dice, yo estoy dispuesto a dar cualquier sacrificio que tú quieras, Señor. Dice, mas el corazón contrito y humillado es el que tú no vas a desechar, Señor. Entonces, si es por dar un sacrificio, yo daría un sacrificio. Pero el sacrificio que se da de todo corazón, con un corazón realmente dispuesto a consagrar al Señor, pues adorar, a honrar al Señor. Eso es lo que Dios quiere realmente. Consecuentemente, no depende de lo que tú hagas, o lo que tú digas, o lo que tú des. No se trata de eso absolutamente. La ofrenda que la viuda estaba llevando era una ofrenda sacrificial, completamente sacrificial. Era un sacrificio para esa señora ir a aquel lugar y dar las últimas 2 blancas que tenía. Un gran sacrificio. Para los ricos no era un sacrificio. Para los ricos, dice el mismo Señor acá en el pasaje, que ellos daban de lo que les sobraba, ¿verdad? Pero para esta mujer sí. Consecuentemente, Dios le acredita un mérito a aquella que ha dado en proporción a lo que tiene. Y no tenía nada, no tenía más. Consecuentemente, el mérito no es directamente proporcional. No se trata de una inversión, que si tú pones más dinero en el banco, en consecuencia tú vas a recibir más intereses, más beneficios. No es así. Ese no es el criterio de evaluación con el cual Dios ve y aprecia la consagración de lo que se le dedique a Él. Otro principio, y este es el sexto, les voy a mencionar los primeros. Los primeros son, en primer lugar, que los extremos no definen el espíritu de una persona, o sea, no limitan el espíritu dadivoso de una persona, o por el contrario, tacaño. La segunda cosa es que la carencia no es una excusa para consagrar lo que tenemos, todo lo que tenemos al Señor, todo lo que somos al Señor. El tercero es
de los criterios de evaluación de Dios es que para Dios la cantidad no determina o no se determina en base a numeritos. Los números no son importantes, más que la parte que tú les des es qué parte representa esto de todo lo que tú tienes, de todo lo que tú eres, de todo lo que tú eres capaz, de todo lo que Dios requiere de ti. La cuarta es que no hay exonerados. La condición social no exonera a una persona de hacer lo que es debido delante del Señor. La quinta, que el mérito no es directamente proporcional a la acción. Dios ve las intenciones del corazón. Filipenses capítulo 4 enseña que los de Tesalonicenses serán reconocidos, dice, porque, le dice Pablo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra gloria. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso era lo importante, que lo que ellos enviaron era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y así era la ofrenda de esta viuda, un sacrificio acepto, de olor fragante, algo agradable a Dios. El sexto punto que tenemos acá tiene que ver con el hecho de que para Dios, óigase bien, lo sobrante nunca será suficiente. Para Dios lo sobrante nunca será suficiente. Porque, versículo 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Recuerdo siempre en las reuniones que participé de la Fundación Universitaria Dominicana, donde acudían siempre varios ejecutivos de diferentes empresas del país, personas con agendas bien apretadas y con mucho dinero, que eran el sustento o el soporte de la institución. Había uno en particular que siempre tenía una expresión que a mí me hería en los oídos. Y a cada rato, en medio de una reunión, él decía, bueno, vamos arriba porque mi tiempo vale mucho dinero. Al ratito volvía y lo repetía. Su tiempo era muy valioso. De alguna manera, implícitamente, parece que el de los demás no era tan valioso como el de él. Pero hay personas que consideran que su tiempo es muy valioso. Algunos consideran que su tiempo es muy valioso en función de la cantidad de dinero que producen en el tiempo. Si cada día producen 100 pesos, entonces al mes producen ¿cuánto? No saben multiplicar, 3,000 pesos, ¿verdad? Pero si cada día es 1,000,000 de pesos, pues entonces dicen, ¿cuántos millones son al mes? 30 millones de pesos. Entonces dirán, no, mi tiempo es más valioso que el tuyo, ¿verdad? Porque el mío produce 30 millones de pesos y el tuyo 30,000 pesos solamente. Pero qué criterio de evaluación tan mundano y tan incorrecto, tan distante del criterio de evaluación del Señor. Para Dios, lo sobrante nunca va a ser suficiente. Si es tiempo lo que a ti te hace falta para servirle a Dios, para consagrarte a Dios, si el tiempo tuyo tú lo consideras valioso, eso es precisamente lo que tienes que darle a Dios. Eso es precisamente lo que Dios demanda de ti. No me gozo en decir que para mí el pastorado no es un trabajo. ¿Por qué? Porque para mí no es un trabajo, es un privilegio, un honor. Porque yo considero trabajo aquello que yo debo hacer, por obligación, porque es mi deber y porque necesita ser hecho. Pero hay personas que no pueden concebir la idea de que ellos podrían ser llamados al pastorado o al servicio a Dios en cualquier posición en el ministerio o al diaconado, porque ellos no tienen tiempo, ellos están muy ocupados, ellos no pueden. Ellos le pueden dar a Dios el domingo en la mañana perfectamente bien, eventualmente puede ser que durante la semana un estudio bíblico yo voy, no hay ningún problema.
Yo hago mis devocionales, eventualmente también puedo reunir a mi familia y hacer un devocional. Yo le puedo dar cierto tiempo a Dios, pero yo no puedo darle mi tiempo a Dios y pensar que Dios es quien te da a ti todo el tiempo que tú tienes. El día que Él dijo, se acabó tu tiempo, se acabó tu tiempo. Se acabó tu tiempo. Ya no hay más tiempo. Pero tu tiempo vale mucho, ¿verdad? Y traduce eso a cualquier aspecto, cualquier aspecto. A cualquier aspecto. Estos echaron para las ofrendas de Dios los que les sobra. Dios no quiere sobra. Dios no quiere sobra. ¿Alguna vez oíron a un predicador decir, si tienes otra cosa más importante que hacer que servirle a Dios, ve y hazlo? Si tienes otra cosa más importante que hacer que servirle a Dios, pues ve, hazlo. Criterios de evaluación, de eso estamos hablando. Lo sobrante nunca será suficiente para Dios. Ellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba. El séptimo principio es que para Dios no se trata solo de lo que damos, sino también de con lo que nos quedamos. El himno que dice, ¿qué te daré, maestro, te diste tú por mí? No la mitad, mas todo mi ser, yo te daré a ti. ¿Te recuerdas, Eugenio? Que nos encanta a ti y a mí. No la mitad, mas todo mi ser. No una parte, sino todo mi ser, yo te lo doy a ti. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Todos. Sácale al Señor su comida aparte y adelante en todo lo que tú seas capaz de fructificar o producir. ¿Tienes una mente fructífera? Sácale al Señor su tiempo aparte. ¿Tienes un verbo fructífero? Fructifica. Sácale al Señor su comida aparte. No se trata solo de lo que damos, sino también de lo que nos quedamos, con lo que nos quedamos. Casi siempre hay cosas que nos queremos reservar para nosotros y que no somos capaces de consagrársela al Señor. Ese no fue el caso de la viuda. La viuda no estaba en con qué se quedaba, sino qué daba, qué le daba al Señor. El octavo punto, hablando de criterios de evaluación, fíjense que son completamente contradictorios con los criterios de evaluación del mundo, ¿verdad? Pero la diferencia entre estos es que estos son invariables, son eternos, son principios eternos mediante los cuales Dios juzga y evalúa. Él mira y sentencia. El octavo que tengo, ya estoy terminando, son 9. Es el hecho de que la fe es la que nos permite tomar riesgos por obedecer. Dice el versículo 4, mas esta de su pobreza, esta viuda dice, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. La viuda no había reservado la comida del otro día. Ella no sabía lo que iba a comer al otro día y era viuda, o sea que no tenía quien le diera, no tenía un marido que la mantuviera. Era viuda. Siempre hay una preocupación con mucho énfasis en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dentro del pueblo de Dios, de cuidar a las viudas y a los huérfanos, porque son los que están desvalidos, que no tienen quien provea para ellos. Y esta viuda no sabía lo que iba a comer al otro día, pero ¿saben qué? Era el día de la expiación. En la Biblia estaba escrito que en el día de la expiación debían venir con las ofrendas. Y fuese desde un buey, ¿verdad? O una oveja, o 2 palominos, o fuesen 2 blancas, o fuese lo que fuese, había que traer la ofrenda al Señor. La ofrenda por la expiación. Y ella iba a hacerlo. Ella iba a hacerlo, ¿verdad? No obstante, se corría ese riesgo de que al otro día no tuviese que comer. ¿Y saben por qué? Por fe. Simplemente por fe. Solamente la fe es la que nos capacita para poder obedecer independientemente de cuáles sean las consecuencias. ¿Saben por qué mucha gente no se convierte a Cristo y no se entrega a Cristo entendiendo el Evangelio? Porque tiene sus propios planes y no quiere tomar una decisión que después
vaya a dar al traste con sus planes de vida que tiene. Un compañero de Sebastián, el hermano que está dirigiendo, de 22 años, ¿dónde está Sebastián? 22, 23, acaba de tener un derrame cerebral. 23 añitos. Pero nosotros tenemos planes con nuestras vidas. Muchas veces no queremos que Dios vaya a interceptar la ruta que nos hemos trazado a fin de nosotros llevar a cabo lo que hemos planificado. Y sabiendo lo que Dios demanda de nosotros, no actuamos en fe y obedecemos a Dios y nos consagramos y nos entregamos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos que nos salve, no obstante las consecuencias que traiga el hecho de convertirnos al Señor Jesucristo, porque sencillamente queremos resguardarnos por falta de confianza en Dios y de fe en Dios, a fin de que nuestros planes no se vean truncados. Este no es el caso de esta viuda. La viuda nos enseña que si hoy Dios demanda algo, hoy tenemos que obedecer a Dios. No importa lo que pase mañana, es hoy. No importa la consecuencia que traiga hoy. Si tengo la convicción de que Dios demanda algo de mí hoy, es hoy, ahora, ya. Lo que sea mañana, Dios sabrá. Y es la fe la que nos capacita y nos permite tomar riesgos a cambio de obedecer. Muchas veces nuestra mente nos dice, no, eso no me conviene. Pero Dios lo dice. Obedece. Y entonces verás la gloria de Dios. Estamos hablando de criterios de evaluación, ¿verdad? El último de los que he anotado sobre este pasaje corresponde a los versículos 5 y 6. Hay un cambio de panorama. Ahí se encuentra el Señor observando a algunos que estaban comentando entre ellos lo bonito que era el templo. Templo precioso. Este es el tercer templo que fue decorado por Herodes, el mismo que fue reconstruido cuando Esdras, después del de Salomón, que fue destruido por los babilónicos. Este es el que van a destruir los romanos en el año 70. Y era un templo en el cual se habían hecho inversiones importantes, sobre todo de ofrendas que las personas habían hecho. Le llaman ofrendas votivas, de votos. Ofrendas votivas son votos que las personas hacían, entonces llevaban una ofrenda. Entonces todo eso era parte de la decoración del templo. Y algunos estaban comentando, oye, qué bonito. Oye, pero qué bonito. ¿Qué templo tenemos? Los historiadores seculares hablan de lo excelso del que era el templo, y este no era ni sombra de lo que fue el de Salomón. Pero sin embargo, era un templo lujoso, ostentoso es la palabra, un templo ostentoso. Y el Señor Jesucristo dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Y saben cuál es el criterio? El criterio del Señor es un criterio de temporalidad. O sea, Dios considera que es insensato que nosotros pongamos nuestra admiración y nos apeguemos a cosas que son temporales. Yo tengo experiencia en cuanto a eso. Recuerdo mis primeras obras de arquitectura, que no solamente las diseñaba, sino que también las construía, y eran mis joyitas. Y pasaba por delante de ellas y doblaba las esquinas y volvía y daba la vuelta a ver cómo está quedando y cómo están poniendo aquel ladrillito y cómo ha quedado aquel techo si de forma más alto, la ventana. Y el derecho de autor estaba ahí, pretendiendo que eso no se tocara jamás, hasta que los dueños decidían otra cosa. Recuerdo mi primera obra, una casa preciosa con una marquesina que tenía, los estoy cansando, una marquesina que se metía debajo y arriba venía una galería. Y la construcción duró muchísimo tiempo y nunca hubo problemas. De hecho, se tomaron todas las precauciones para que el agua que bajaba, eventualmente que caía y que bajara, pues iba a un filtrante, etcétera, etcétera. Pero vino un ciclón. La calle se llenó de agua, el agua comenzó a entrar para adentro, las hojas taparon los desagües y los carros quedaron tapados. Los dueños de la casa decidieron
eliminar la marquesina. Y yo me sentí tan herido, porque ¿cómo le hacen eso a una obra mía? Una obra que yo había diseñado para la posteridad. Cuando hice mi casa, igual, mi primera casa, que pensé que iba a ser eterna, y luego fue demolida también. Uno se proyecta en las cosas como si las cosas fueran a ser permanentes o eternas. Estamos viendo lo que sucede hoy día con el Estado Islámico. Como todo el patrimonio cultural de la parte más antigua del mundo está siendo demolida, destruida, lo poquito que quedaba. Con martillos neumáticos destruyendo los grandes leones de la antigua Babilonia. Los diferentes templos, con las diferentes... Todo es temporal, todo es temporal. El templo era temporal y ellos estaban alardeando el hecho del templo que tenían y las hermosas ofrendas votivas que tenían. Y el Señor les dice, no va a quedar ni piedra sobre piedra, todo eso va a ser destruido. Y esa ilusión de perpetuidad es algo que nosotros debemos erradicar de nosotros, porque no podemos de ninguna manera permitir que nuestros afectos estén en lo temporal acá. La Biblia dice que si nosotros hemos nacido con Cristo, debemos poner nuestra vista en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todo lo que está aquí es temporal, y la juventud es temporal, lo sabemos los viejos. Y la belleza es temporal, lo sabemos los viejos. Y las obras humanas son temporales. Y sin embargo es tan fácil que nosotros dediquemos toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, todo lo que Dios nos concede, toda la salud, todo el intelecto, toda la preparación en producir obras temporales. Y por eso nosotros no le demos a Dios lo que realmente le corresponde. Segunda de Pedro 3:10 dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están, que en ella hay, serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, destruidas, ¿cómo no habéis vosotros de vivir en una santa y piadosa manera? Hay una sola cosa que permanece a través de los siglos: la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y es la misma palabra de Dios la que nos enseña que debemos juzgar las cosas con los criterios de evaluación de Dios. Ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde el punto de vista de Dios. Y debemos estar de una manera permanente, constantemente chequeándonos, porque es tan fácil que dejemos de observar las cosas con el criterio evaluativo del Señor. Hermanos, concluyo con dos recomendaciones. La primera es, nunca pienses que es insuficiente aquello que tú le entregas a Dios. Si tú se lo entregas con corazón sincero y dispuesto, con buena voluntad, sí lo es. El Señor se agrada y se complace con ello. Por poco que tú tengas, es de Él, dáselo a Él. La segunda cosa es que debemos valorar lo que Dios valora, lo eterno. Y debemos mirar las cosas con el criterio que Dios tiene sobre ellas. Lo temporal es temporal. Lo de abajo es de abajo. Lo de arriba es de arriba. Lo celestial es celestial. Prioricemos correctamente. Prioricemos correctamente. Yo terminé y la garganta también se me acabó. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por sus enseñanzas. Padre, gracias Señor, damos a ti por tu palabra y las enseñanzas que de ella se derivan. Ayúdanos a ser como la viuda, Señor. En una primera instancia nadie quisiera ser como la viuda, Señor.
pero es como debemos ser, Señor. Porque lo que nos interesa es tu aprobación, tu bendición. Es todo lo que necesitamos, Señor. Si tú eres por nosotros o a favor nuestro, no hay nada que pueda venir en contra de nosotros y vencernos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Dios nuestro. Ayuda a los que están aquí, Señor, que no hayan tomado la decisión de convertirse a ti de todo corazón, de entregar sus vidas, sus almas, Señor, a ti. Ayúdale, Señor, a que con convicciones permite que por fe, Señor, se entreguen a ti independientemente de cuáles sean tus planes con ellos. Derrama tu gracia y tu misericordia. Perdona sus pecados, Señor. Te rogamos, Padre, que nos despidas con tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.